El texto argumentativo. Argumentar es intentar convencer a otro de una afirmación o de una opinión que sostiene el escritor. Por lo tanto, las secuencias argumentativas, entendidas en este sentido amplio, no son propias únicamente de textos científicos y académicos, sino que están presentes en cualquier actividad comunicativa, sea instruccional o familiar, pública o privada, formal o informal. Cualquier hablante argumenta constantemente, bien sea para negociar qué película verá con su pareja, bien para optar por un puesto de trabajo, para convencer a un amigo de las excelencias de determinado régimen alimenticio o para criticar el comportamiento de determinada formación política. En todas estas situaciones se construyen secuencias argumentativas. Para que exista argumentación son necesarios los componentes básicos siguientes. Primero, la cuestión polémica para debatir que admita varias opiniones o hipótesis diferentes. Segundo, el escritor o el hablante que defiende una de las opiniones posibles y cuyo objetivo comunicativo es convencer. Tercero, que haya un antagonista real o figurado, es decir, alguien que sostiene una opinión contraria a la del escritor, alguien al que el escritor trata de persuadir. Cuarto, el proceso de convencer al antagonista para conseguir que opine lo mismo que el escritor. Este proceso consiste en optar una serie de argumentos y de razones que demuestren que el escritor tiene razón. La argumentación, pues, varía dependiendo del contexto donde se emite el enunciado. Es decir, no es lo mismo tratar de convencer a tu pareja para salir de viaje que argumentar puntos de vista en un tratado científico. Una argumentación siempre presupone un debate entre varios. Se rebaten las opiniones ajenas y se defiende la propia. El escritor que enfrenta la tarea de construir una secuencia argumentativa tiene que ser especialmente consciente de quién es el lector, dado que el objetivo del escritor es variar alguna de las creencias o opiniones del lector. Una secuencia argumentativa debe incluir explícitamente dos tipos de información lingüística, dos componentes básicos, la tesis y uno o varios argumentos que la sustenten. Una tesis puede ser una opinión subjetiva en el caso de una argumentación informal. En cambio, ha de ser una hipótesis científica si se trata de un trabajo académico de investigación. Una tesis que no se apoya en argumentos racionales no constituye una argumentación académica. Solamente los datos objetivos o las afirmaciones demostrables científicamente constituyen argumentos válidos en un texto científico técnico. En el texto argumentativo es esencial el uso de las fuentes, pues la fuente representa el fundamento u origen de la información que se proporciona para garantizar las reglas generales o la verdad de los datos que apoyan la tesis. Estas fuentes permiten atribuir a un tercero la responsabilidad de la tesis de partida o la validez de los argumentos empleados en defenderla. Cuando más solvente, cualificada e imparcial sea la fuente de donde se extraen los datos que apoyan la tesis, mayor probabilidad tendrá el emisor de construir un texto argumentativo sólido. En los textos argumentativos, una reserva indica que, a partir del mismo dato o el mismo argumento, quizá aplicando otras reglas generales, puede llegarse a una conclusión distinta a la planteada como tesis. Con el fin de lograr persuadir al destinatario, el emisor puede desplegar una serie de estrategias argumentativas. Puede recurrir, por ejemplo, a las citas de autoridad y a la ejemplificación o a la analogía, a la exposición de las causas y las consecuencias que comparta la adopción de sus ideas, al refuerzo de su opinión mediante datos objetivos, tales como los resultados de estadísticas o sondeos, o a la discusión y desestimación de posibles objeciones a la tesis adoptada. Por otro lado, el escritor puede introducir de manera explícita en su discurso una tesis opuesta a la propia, es decir, que puede estratégicamente presentar la idea defendida por sus oponentes para rebatirla incluso antes de que el lector se le haya planteado. Si el emisor consigue aducir argumentos suficientemente sólidos para refutar la tesis contraria, esta pierde toda su fuerza y en consecuencia la propia tesis resulta reforzada.
Esta operación discursiva se conoce como contraargumentación. La estrategia de contraargumentación tiene 3 pasos. Primero, la presentación del contraargumento. Segundo, el desarrollo de su refutación. Y por último, el refuerzo de la tesis principal como consecuencia de esta refutación.